Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones. El 9 de febrero de 2024, en un trámite express, la dictadura de Nicaragua notificaba que había otorgado el asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli. El gobierno de la República de Nicaragua ha decidido otorgar asilo al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, expresidente de la República de Panamá. En tal sentido, el gobierno de Nicaragua solicita al gobierno de la República de Panamá brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario del asilado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal hacia el territorio de la República de Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se amparó en el artículo 2 de la Convención sobre Asilo Político de 1933, pero los críticos a la pareja en el poder aseguran que es ilegal esa invocación y hacen énfasis en que el matrimonio dictatorial se apega o se aparta de las leyes internacionales a su gusto y conveniencia. La Corte Suprema de Justicia tiene una persecución política contra mí. A Martinelli, el exmandatario que gobernó el país canalero entre julio de 2009 y julio de 2014, la justicia de su país lo investigó, procesó y condenó en julio de 2023 a más de 10 años de prisión y el pago de una multa de aproximadamente $19 millones por el delito de blanqueo de capitales. Huyendo de la ley de su país, el empresario se metió y se instaló como Pedro por su casa en la Embajada de Nicaragua en Panamá, en espera de un salvoconducto que le permitiera viajar a Managua. Sin embargo, la Cancillería panameña argumentó que la solicitud fue denegada en conformidad con el artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933. Pero la decisión de Ortega también contraviene su propia legislación nacional, en la que se destaca que se otorgará asilo a personas que sufren persecución por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos, y ninguna de esas razones corresponde con la situación de Martinelli. Por lo tanto, su refugio político sería inconstitucional. Mi gobierno se ve en la imperiosa necesidad de rechazar categóricamente el intento de delimitación de fronteras marítimas de la hermana República de Nicaragua, porque vulnera los tratados vigentes con la República de Panamá, los cuales hemos cumplido de buena fe, así como nuestros legítimos derechos marítimos reconocidos y aceptados por la comunidad internacional. La condena contra la tiranía nicaragüense también se enmarca en la aberración jurídica impulsada desde el Ejecutivo para desnacionalizar en el 2023 a 317 nacionales, mientras, por otro lado, se vuelve en la guarida de prófugos de la justicia que asumen el país como su salvavidas para no responder por sus actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, tal y como ha ocurrido antes con altos exfuncionarios de El Salvador y Honduras. La justicia aquí en Panamá está totalmente manipulada y amañada. Y sinceramente, aquí, y cuando dije que me querían matar, es porque tengo información de gente que trabaja dentro de la presidencia, que quieren ser testigos protegidos, que me dijeron que eso iba a pasar. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos: Ortega viola la Constitución Política de Nicaragua al asilar a Ricardo Martinelli, prófugo de la justicia de Panamá. Marlin Balmaceda conversó con abogados que hoy sacan a relucir las leyes y convenios que evidencian cómo la dictadura intenta manipular las normativas internacionales para proteger a otros expresidentes centroamericanos corruptos, tal como lo hizo con Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Y cuando estaba preso
por el caso de Pinchazos, por el cual fui extraditado y estuve 2 años preso y fui absuelto en 2 ocasiones y ni siquiera me acusaron sin haberme imputado. No, I wasn't indicted en inglés. Le voy a decir otra cosa. Ese caso me extraditaron de Estados Unidos, 2 años preso y salí 2 veces inocente. Y me vine con el principio de especialidad a Panamá, que no me podían juzgar por ningún otro caso. Y me abrieron 2 casos en el momento que dije que quería participar en política. Ricardo Martinelli es el más reciente exmandatario de la región, a quien Daniel Ortega y Rosario Murillo ofrecieron Nicaragua para que huya de los cargos por lavado de dinero, por los que debería de responder ante la justicia de Panamá. Y aquí no hay ningún respeto al debido proceso. Aquí inclusive, como le dije, ni siquiera le permiten a usted el fallo, ni siquiera puedes apelar, ni siquiera puedes hacer ningún reclamo. Y este no es un fallo final. El expresidente dice que los cargos que le imputan son fabricados y que únicamente tienen el fin de inhabilitarlo políticamente en su intento por regresar al gobierno en su país. Martinelli se postuló para las elecciones a la presidencia a celebrarse este 2024. Sin embargo, luego de denunciar un supuesto plan para matarlo, se metió a la embajada de Nicaragua, solicitó asilo y en un tronar de dedos, la Cancillería de Managua se lo otorgó el propio 9 de febrero. El expresidente de Panamá recibió una pena de casi 11 años de cárcel y una multa de $19 millones por blanqueo de capitales durante su mandato entre 2009 y 2014. Ese asilo, según el abogado Dani Ramírez Ayerdis, es inconstitucional. Viola la Constitución Política de Nicaragua y las convenciones internacionales, argumenta el también secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos. El asilo político tiene que ver con que la persona que el Estado, en este caso Nicaragua, quiere proteger, se aloja en la sede diplomática de este país cuando le ha ofrecido el asilo, pero hay una cuestión muy clara. Si bien la convención dice sobre el asilo político, si bien dice que es el Estado que ofrece el asilo el que debe determinar si es político o no la causa, la legislación nicaragüense es muy clara al respecto. Dice el artículo 42 de la Constitución que el refugio y el asilo político en Nicaragua, entre otras causales, solo se puede otorgar a aquellas personas que están siendo perseguidas por cuestiones de luchar por la democracia, ¿verdad? Por una cuestión de derechos humanos, por luchar por los derechos humanos. Y en el caso de Martinelli no está siendo perseguido por ninguna de las dos cosas. En estos casos, además se estaría violando la Convención del Asilo Político de 1933, puesto que uno de los puntos que enfatiza es que esa condición no se le puede otorgar a personas que fueron juzgadas por la ley ordinaria de su país en causas que no son de índole política. La jueza Valoisa Marquínez, tras realizar la audiencia preliminar al expresidente Ricardo Martinelli, decidió llamarlo a juicio por el blanqueo de capitales en el caso New Business. Según la jueza, las pruebas incorporadas lograron establecer la existencia de delitos precedentes que acreditan que los fondos investigados eran ilícitos. Ante el cobijo prestado a Martinelli por la administración Ortega Murillo y la petición de un salvoconducto para que el empresario panameño salga de la embajada nicaragüense rumbo a Managua, Panamá decidió negarlo, basándose en las mismas convenciones que sacó a colación la dictadura sandinista. Ese escenario, afirma el abogado José Antonio López de la Organización Defensores del Pueblo, podría llevar a que las autoridades panameñas soliciten la extradición de Martinelli, lo que llevaría a sacarlo de la sede diplomática nicaragüense, que se asume como territorio bajo la protección de Ortega. Es importante citar el reglamento de la Ley General de Migración y Extranjería, Ley 761 y su reforma, Decreto 31-2012. En dicha norma es claramente, al dejarlo sentado, dice en el artículo 83 que
los refugiados y asilados se regirán bajo la ley 655. Dicha norma 655, ¿verdad?, que es claramente la ley de protección a refugiados, esta fue aprobada el 26 de junio del 2008 en el gobierno del señor Daniel Ortega, y en su artículo 5 claramente deja sentado, y aquí es la base jurídica legal, donde el gobierno panameño puede pedir la extradición a través de la Corte Suprema de Justicia de Panamá hacia Nicaragua de el señor Martinelli. Si bien es cierto, él está en territorio panameño, pero la embajada de Nicaragua es territorio nicaragüense. Por lo tanto, se deberá de seguir el procedimiento como que si estuviera fuera del país de su nacionalidad. Y ante ello, la actuación del gobierno de Laurentino Cortizo sería respaldada por la legislación de ese país. Por eso es que la posición de Panamá es coherente, porque niega el salvoconducto, porque es que él no está siendo perseguido por una cuestión ni de luchar por la democracia ni de los derechos humanos. Él cometió un fraude, él robó del erario, y entonces eso no se puede considerar político. Es decir, Nicaragua en este sentido está refugiando a una persona, está asilando a una persona que es un delincuente en Panamá y es un delincuente en cualquier parte. Por su lado, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más reitera que el historial de causas penales en curso contra el expresidente lo convierten en un sujeto no apto para beneficiarse con la figura de asilo. El asilo político anunciado que se ha otorgado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el caso del señor Martinelli, improcedente, incluso comparado con lo que es la persecución que hay en Nicaragua contra los perseguidos. El caso de Martinelli, el presidente de Panamá, radicado en Panamá un proceso penal por corrupción, y que incluso él hizo uso de los recursos internos de Panamá en lo que corresponde a la apelación y hasta llegando en corte para evitar su encarcelamiento y asegurarse su participación como candidato a la presidencia en Panamá. Entonces se nota la diferencia completa. Un proceso de corrupción, una causa criminal radicada entre las autoridades competentes de Panamá y con el derecho a interponer y hacer uso de los recursos en esa jurisdicción interna. Por ende, por corrupción, por un proceso judicial acreditado en Panamá, no cabe darle asilo. El jurista López resalta que mientras permanezca manchado el récord de Martinelli y no responda ante la justicia, su asilo queda invalidado. Ahora, viendo lo que dice la Ley de Protección a Refugiados en su artículo 5, valga la redundancia, aprobada el 26 de junio del 2008 por el señor Ortega, dice claramente: exclusión de la condición de refugiado. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a persona alguna respecto a la cual existan elementos fundados para considerar, inciso B, que ha cometido un grave delito común fuera del país de refugio. Vemos que él tiene, el señor Martinelli, una sentencia emitida firme por las autoridades o la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial de Panamá, y aparte de esto, es del conocimiento público que estuvo un año preso en Estados Unidos, en las cárceles de Estados Unidos, por lavado de activos. Por lo tanto, desde ese punto de vista jurídico legal, el señor Martinelli no puede gozar o dársele el asilo político. En momentos, ¿qué consecuencias podría conllevar este respaldo incondicional del caudillo sandinista a Martinelli y por qué acoge a delincuentes internacionales y expulsa a sus propios ciudadanos? De esto conversaremos tras la pausa. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita.
El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Va a ver usted que voy a ganar abrumadoramente las elecciones aquí en Panamá y nuevamente vamos a volver a cambiar y devolverle la calidad de vida al pueblo panameño para que pueda aspirar a ser lo que ellos quieran ser con su vida, cosa que le han truncado todos los sueños. Este gobierno que es una dictadura civil y que no hay justicia aquí. Hace un año, el régimen de Ortega, amparado en el Poder Judicial, eliminó arbitraria e inconstitucionalmente la nacionalidad a 317 nicaragüenses que quedaron en el desamparo y en condición de apatridia. Pero contrario a eso, a otros expresidentes como Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén o el más reciente caso de Martinelli, los asume como suyos y los protege. El caso del expresidente panameño además podría traer consecuencias diplomáticas contra el país. En este caso, el régimen da asilo y refugio a delincuentes, pero expulsa, destierra y prohíbe la entrada a nicaragüenses y a casi 1 millón de personas están fuera. Es decir, una cuestión bastante hipócrita del régimen, aparte de violar la propia Constitución, como ya te decía. Y de forma específica, la consecuencia que podría sufrir el régimen es que Panamá solicite la expulsión de la embajadora de Nicaragua en Panamá. Ya lo dice la propia Convención sobre el asilo de 1933, que el país donde se encuentra el asilo político puede solicitar el cambio de embajador, ¿verdad?, si considera que es una injerencia lo que está cometiendo. Que Panamá le haya negado el correspondiente salvoconducto para que se vaya a refugiar en esa guarida que es Nicaragua, donde la dictadura ha refugiado a otros expresidentes centroamericanos también por corrupción. Panamá seguramente no dio ese salvoconducto, porque el señor Martinelli tiene una causa común, una causa penal, ¿verdad? Y el otro es que, por supuesto, pues podría tener repercusiones en la relación entre ambos estados, ¿verdad? Porque no se sabe qué es lo que va a hacer la dictadura en cuanto a ese huésped que tiene en la embajada de Nicaragua, ¿no? Y el otro evidente contradicción es que, en definitiva, Nicaragua con la dictadura le abre puertas a corruptos, a gente que ha estado procesada y perseguida por sus crímenes comunes. Y en el caso concreto de los nicaragüenses, la dictadura sí es responsable de persecución general y ha provocado que miles y miles de nicaragüenses salgan forzados del país. Esos sí son perseguidos, no a los que él le da, ¿verdad?, refugio, que se trata de verdaderos delincuentes por haber metido las manos. Un día después de su arribo a la embajada nicaragüense, Martinelli la mandó a acondicionar a su gusto y antojo. Asumiría esa sede como su cárcel temporal, pero con sus lujos, al amparo de un matrimonio presidencial al que ni se atreve a llamar amigos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.